amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Flores Rivera y te voy a presentar el tema de circulación pulmonar, edema pulmonar y líquido pleural. A continuación tenemos que nuestro contenido se va a basar en el sistema pulmonar, el volumen sanguíneo de los pulmones, el flujo sanguíneo a través de los pulmones y su distribución, dinámica capilar pulmonar, líquido en la cavidad pleural. Tenemos que la circulación pulmonar es el proceso por el cual la sangre desoxigenada se transporta desde el corazón hacia los pulmones para oxigenarse y regresar al corazón. También nos dice que es esencial para el intercambio de gases, permitiendo que el oxígeno entre en la sangre y el dióxido de carbono sea eliminado. Y también tenemos que el pulmón va a tener dos circulaciones, una circulación de bajo flujo y alta presión y otra circulación de alto flujo y baja presión. En la circulación de bajo flujo y alta presión tenemos que aporta la sangre arterial sistémica a la tráquea, árbol bronquiales, bronquiolos terminales y tejidos del sostén del pulmón, adventicias de las arterias y venas pulmonares. En la circulación de alto flujo y baja presión vamos a tener que es suministrada por la sangre venosa de todas las partes del organismo a los capilares alveolares en los que se realiza la hematosis, o sea, el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, como se puede ver en la imagen. Ahora, los vasos pulmonares. Nos dice que estos van a transportar sangre entre el corazón y los pulmones y va a tener también arterias y venas. Las arterias van a llevar sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hacia el pulmón y las venas sangre oxigenada desde los pulmones a la aurícula izquierda. Y nos dice que son 5 centímetros más allá de la punta del ventrículo derecho y se dividen en las ramas principales, derecha e izquierda, que vascularizan los dos pulmones. Son delgadas y distensibles y esto permite que las arterias pulmonares se acomoden al gasto del volumen sistólico del ventrículo derecho. Como se muestra en la imagen, tenemos a la arteria pulmonar derecha, a la arteria pulmonar izquierda y el tronco pulmonar. Bien, pasando con los vasos bronquiales, nos dice que van a formar un puente entre la circulación sistémica y la pulmonar, y nos dice que transportan del 1 al 2% del gasto cardíaco total. Esta sangre es oxigenada a diferencia de la sangre parcialmente desoxigenada de las arterias pulmonares y vasculariza los tejidos de soporte de los pulmones como el tejido conjuntivo, los tabiques y bronquios grandes y pequeños. Además, drena las venas pulmonares, entra en la aurícula izquierda en lugar de regresar a la aurícula derecha. Los vasos linfáticos. Nos dice que hay vasos linfáticos en todos los tejidos de soporte del pulmón. Las sustancias en forma de partículas que entran en los alvéolos son retiradas parcialmente por medio de estos conductos que eliminan las proteínas plasmáticas que escapan de los capilares pulmonares. A continuación se muestra una imagen de los vasos linfáticos. Presiones en el sistema pulmonar. Nos dice que la presión sistólica del ventrículo derecho del ser humano normal en promedio es de 25 milímetros de mercurio y la presión diastólica promedio es de 0 a 1 milímetros, valores que solo son un quinto de los del ventrículo izquierdo. Durante la sístole, la presión en la arteria pulmonar es esencialmente igual a la presión que hay en el ventrículo derecho. En la imagen se muestra que después del cierre de la válvula pulmonar al final, la presión ventricular cae súbitamente, mientras que la presión arterial pulmonar disminuye lentamente medida que la sangre fluye a través de los capilares pulmonares y nos muestra la curvatura ventricular derecha y la curvatura de la arteria pulmonar. Y nos dice que siempre va a ser mayor la curvatura de la presión aórtica. Continuando. La presión arterial sistólica se sitúa normalmente en un promedio de unos 25 milímetros de mercurio, como se muestra en la imagen, que está la S y tiene las 25. Y la presión diastólica es de 8
mientras que la presión arterial pulmonar media va a ser de 15 como se ve en la imagen. También tenemos que la presión capilar media aproximadamente va a ser de 7 milímetros de mercurio. Presiones aurícula izquierda y venosa pulmonar. Tenemos que la presión media de la aurícula izquierda y las venas pulmonares aproximadamente es de 2 milímetros de mercurio. En el ser humano de cúbito puede variar desde un valor tan bajo como 1 milímetro de mercurio hasta un valor tan alto como 5 milímetros de mercurio. Y que habitualmente no es posible medir la presión de la aurícula izquierda, pero sin embargo se puede estimar midiendo la presión de enclavamiento, que esto es con un catéter. Esta medida se produce introduciendo un catéter en primer lugar a través de la vena periférica hasta la aurícula derecha, a través de la arteria pulmonar hacia una de las pequeñas ramas de la arteria pulmonar y finalmente empujando el catéter hasta que enclave. La presión que mide este catéter aproximadamente es de 5 milímetros de mercurio y puede variar desde 2 a 3 milímetros. Aquí se muestra cómo es este procedimiento. Continuando con el volumen sanguíneo, tenemos que el volumen de la sangre de los pulmones aproximadamente es de 400 mililitros. Aproximadamente el 9% del volumen de sangre total del aparato respiratorio, 70 mililitros, están en los capilares pulmonares y el resto se distribuye entre venas y arterias. Los pulmones sirven como reservorio de sangre. La patología cardíaca puede desplazar sangre desde la circulación sistémica a la circulación pulmonar, como se muestra aquí en un pequeño diagrama. Tenemos que la insuficiencia del lado izquierdo del corazón, el aumento de la resistencia al flujo sanguíneo a través de la válvula mitral, va a ser una estenosis mitral y esto va a hacer que la válvula mitral no se abra en su totalidad como lo muestra la imagen. La sangre queda estancada en la circulación pulmonar, aumentando el volumen de la sangre hasta un 100% y produciendo grandes aumentos de las presiones vasculares pulmonares. El flujo sanguíneo a través de los pulmones y su distribución. Tenemos que el flujo sanguíneo a través de los pulmones es igual al gasto cardíaco y los vasos pulmonares actúan como tubos pasivos y distensibles, que unos dilatan al aumentar la presión y otros se estrechan al disminuir la presión. La disminución del oxígeno alveolar reduce el flujo sanguíneo local y regula la distribución del flujo sanguíneo pulmonar. Que cuando una concentración de oxígeno alveolar disminuye por debajo de unos 73 milímetros de mercurio, la presión parcial de oxígeno genera una vasoconstricción que baja la concentración de oxígeno y estimula la secreción de sustancias vasoconstrictoras e inhibe las dilatadoras. Bien, ahora tenemos que una concentración baja de oxígeno, los vasos locales se constriyen. Y nos dice que aunque los mecanismos que promueven la vasoconstricción pulmonar durante la hipoxia no se conocen en profundidad, pero puede tener uno de los siguientes efectos. Uno es que estimula la liberación o aumenta la sensibilidad a sustancias vasoconstrictoras como la endotelia o las especies reactivas de oxígeno. Y dos, reduce la liberación de un vasodilatador como el óxido nítrico del tejido pulmonar. Y la hipoxia puede producir una vasoconstricción debido a que los canales de potasio son sensibles al oxígeno de las membranas celulares del músculo liso vascular del pulmón. A continuación tenemos que una persona erguida, el punto más bajo de los pulmones normalmente está a 30 centímetros. Esto va a ser una diferencia de presiones de 23 milímetros de mercurio, que por encima va a tener 15 milímetros de mercurio y por debajo va a tener 8 milímetros de mercurio.
Estas diferencias de presión tienen efectos importantes sobre el flujo sanguíneo. Continuando con las zonas, tenemos a la zona 1, a la zona 2 y a la zona 3, donde la zona 1 nos dice que es la ausencia de flujo en todo el ciclo. La zona 2 nos dice que es el flujo sanguíneo intermitente, que esto quiere decir que solo es en picos, y la zona 3 que va a ser el flujo de sangre continuo, que esta es la presión capilar mayor. La zona 1 se va a producir en situaciones anormales como cuando la presión arterial sistólica pulmonar es demasiado baja o cuando la presión alveolar es demasiado elevada para permitir que haya flujo. En el ejercicio, la zona 2 se convierte en la zona 3 como se muestra en la imagen. Continuando, el aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio. Tenemos que durante el ejercicio intenso, el flujo sanguíneo puede aumentar entre 4 a 7 veces. Este flujo adicional se acomoda en los pulmones de 3 maneras. Una es que aumenta el número de capilares abiertos a 3 veces. Dos es que distendiendo todos los capilares y aumentando la velocidad del flujo a través de cada capilar más el doble. Y la tercera va a ser que el aumento de la presión arterial pulmonar. También tenemos que la capacidad de los pulmones al acomodarse al gran aumento del flujo sanguíneo durante el ejercicio sin aumentar la presión arterial pulmonar permite conservar la energía del lado derecho del corazón. Esta capacidad también evita un aumento significativo de la presión capilar pulmonar y en la aparición de un edema pulmonar. Continuando tenemos a el intercambio capilar de líquido y dinámica del líquido intersticial pulmonar. Tenemos aquí a un capilar y a un alvéolo y nos dice que la presión capilar pulmonar es baja aproximadamente desde 7 milímetros de mercurio y la presión del líquido intersticial es más negativa, menos 5 y menos 8 milímetros de mercurio. Y tenemos que la presión coloidosmótica del líquido intersticial pulmonar aproximadamente desde 14 y las paredes alveolares son delgadas, el epitelio se rompe si la presión intersticial excede. Si la presión positiva en los espacios intersticiales es mayor que la presión del aire alveolar. Los capilares pulmonares y el sistema linfático pulmonar normalmente mantienen una ligera presión negativa en los espacios intersticiales. Siempre que aparezca un líquido adicional en los alvéolos, será aspirado mecánicamente hacia el intersticio pulmonar a través de las pequeñas aberturas que hay entre las células epiteliales alveolares. Después, este exceso de líquido es transportado por los linfáticos pulmonares y así, en condiciones normales, los alvéolos se mantienen. Bueno, ahora tenemos al edema pulmonar, que nos dice que es una afección en la que se acumulan los líquidos en los tejidos pulmonares, causando dificultad para respirar, sibilancias y tos con sangre, como se puede ver en la imagen. Tenemos unos alvéolos normales y a unos alvéolos con líquido, y esto es producido por un edema pulmonar. Una presión elevada pues puede causar un edema pulmonar, una presión de 28 milímetros de mercurio. Si esta presión se mantiene durante 2 semanas, posiblemente es la muerte. Las causas más frecuentes de un edema pulmonar son: 1. La insuficiencia cardíaca izquierda o valvulopatía mitral, con los consiguientes grandes aumentos de la presión venosa pulmonar y de la presión pulmonar, y el encharcamiento de los espacios intersticiales y de los alvéolos. La segunda es una lesión de las membranas de los capilares sanguíneos pulmonares, que es producida por infecciones como la neumonía o por la inhalación de sustancias tóxicas como el gas cloro o el gas dióxido de azufre. Y hay que recordar que tenemos dos tipos de pleura, una parietal y una visceral, y en medio de ella va a haber lo que es el líquido pleural. Bueno, para facilitar este movimiento hay una capa de líquido mucoide entre las pleuras
y la membrana mesenquimatosa porosa, de la cual trasudan pequeñas cantidades de líquido pleural, que estas van a arrastrar proteínas tisulares y la cantidad va a ser muy pequeña. El exceso es extraído mediante el bombeo, principalmente por tres: el mediastino, la superficie superior del diafragma y superficies laterales de la pleura parietal. Este espacio también se conoce como espacio virtual. Y nos dice que siempre es necesaria una fuerza negativa en el exterior de los pulmones para mantenerlos expandidos a los pulmones. Esta fuerza es proporcionada por la presión negativa del espacio de la pleura normal. Como la tendencia al colapso normal de los pulmones es aproximadamente de menos 4 milímetros y la presión del líquido pleural siempre debe ser menos tan negativa como menos 4 milímetros de mercurio para mantenernos expandidos a los pulmones. Así, la negatividad de la presión del líquido pleural mantiene a los pulmones normales traccionados contra la pleura parietal de la cavidad torácica, excepto por una capa muy delgada de líquido mucoide que actúa como lubricante. Bueno, ahora hablemos un poquito más sobre el derrame pleural, y nos dice que el derrame pleural es la acumulación anormal de líquido en el espacio pleural, que es el área entre la membrana que recubre los pulmones, pleura visceral, y la que recubre la cavidad torácica, pleura parietal. Este espacio normalmente contiene una pequeña cantidad de líquido para lubricar y facilitar el movimiento de los pulmones durante la respiración. Algunas de sus causas son un bloqueo de drenaje linfático desde la cavidad pleural, una insuficiencia cardíaca, presión capilar periférica y pulmonar aumentadas, una reducción de la presión osmótica coloidal del plasma, una infección o cualquier factor inflamatorio que rompa las membranas capilares. También tenemos que hay dos tipos de líquido acumulado. Uno va a ser un trasudado, que es un líquido claro, que este va a ser asociado con la insuficiencia cardíaca o la cirrosis, y uno exudado, que este es rico en proteínas y células, causado por infecciones, inflamación o cáncer. Algunos de los síntomas del derrame pleural pueden variar dependiendo la cantidad de líquido acumulado y la causa subyacente. Algunos de los síntomas más comunes incluyen dificultad para respirar. Esto es uno de los síntomas más frecuentes y puede empeorar gradualmente. Dolor en el pecho. Este dolor suele empeorar al respirar profundamente o toser. Tos seca. Los pulmones se pueden ser persistente y no producir flema. Y la fiebre, si el derrame pleural es causado por una inflamación. También tenemos a la fatiga, sentirse cansado o sin energía. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, para saber esto, un derrame pleural, el médico puede realizar las siguientes pruebas. Una es un examen físico, donde dice que escuchará tus pulmones con un estetoscopio para detectar sonidos anormales. Tenemos también una radiografía de tórax, que nos dice que esta prueba puede demostrar la presencia de líquido en los pulmones, como se veía en la diapositiva anterior. Una tomografía computarizada proporciona imagen más detallada de los pulmones y del tórax. Y por último tenemos una ecografía, que se utiliza para guiar una aguja para extraer una muestra de líquido del espacio pleural para su análisis. Extraer el líquido del espacio pleural, medicamentos para tratar la causa, si es por infecciones, y una cirugía en dado caso que ya sea grave y que el líquido se acumula repentinamente. Bueno, espero te haya gustado el tema y te haya interesado un poco, y nos vemos. Hasta la próxima.